Buenas noches, profesor y compañeros. En esta ocasión les voy a hablar de 5 temas sobre la rama de civil. A continuación voy a hacer mi presentación. Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo. Universidad Tecnológica del Perú. Nicole Mayra Ferrer Flores. Derecho Procesal Civil 2. Profesor, Alexander Rioja Bermúdez. Ciclo séptimo. Turno tarde. Primer tema. Lectura de ejecución forzosa de las resoluciones judiciales en el marco de los reglamentos europeos. Artículo 559 de la Ley de Enjuiciamiento. Autor: Pilar Jiménez Blanco. Datos de la película con la que se elaboró este material en inteligencia artificial. Clip to Amp Pexels. Introducción. La ejecución forzosa de las resoluciones judiciales están vinculadas al principio de territorialidad que impide, por razones de soberanía, que un Estado pueda realizar actos de coerción dentro de otro Estado, criterio reforzado por la competencia exclusiva existente en esta materia. Si hay la adopción de actos ejecutivos concretos en otro Estado requiere su reconocimiento y ejecución en el mismo, eligiendo el demandante acreedor en función de la localización de los bienes o de la actividad sobre la que recae la condena. En el marco del derecho europeo vigente, el procedimiento de ejecución forzosa sigue siendo esencialmente nacional y se mueve entre dos principios: la extensión de los efectos de la decisión de origen del Estado de la ejecución y la asimilación a las decisiones nacionales en cuanto al procedimiento y las condiciones de la ejecución. Los instrumentos europeos parten de dos grandes modelos para establecer cuándo existe un título ejecutivo en el estado de la ejecución: el de la declaración de fuerza ejecutiva o de la fuerza ejecutiva directa de la resolución sin ese procedimiento intermedio. Dentro de este último son identificables y a su vez tres submodelos de fuerza ejecutiva inmediata basada en un certificado europeo que difiere de la resolución de origen sin la posibilidad de impugnación del título en el estado que se requiera; por otro lado, basada en la resolución nacional de origen pero con posibilidad de impugnación del título. Cuerpo del resumen del tema. El presupuesto de la fuerza ejecutiva en origen. La aplicación práctica más importante de la extensión de los efectos se constata en la fuerza ejecutiva de la resolución en origen como presupuesto para su ejecución. La fuerza ejecutiva en origen debe ser un requisito controlable del oficio por parte del juez encargado de la ejecución y en su caso la falta de fuerza ejecutiva también podrá hacerse valer por el deudor ejecutado al amparo del art. 559.1.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La fuerza ejecutiva se ha interpretado, en el contexto del reglamento, de modo que no abarca los supuestos que pueden impedir la ejecución de una sentencia. Esta interpretación del TJUE deberá extenderse al resto de los reglamentos europeos. Desde la perspectiva procedimental, esto supone la oposición a la ejecución en el caso concreto no puede hacerse valer en la fase de exequatur, sino en la fase de ejecución forzosa. Ahora vamos con el mapa conceptual. Como tema principal tenemos la ejecución forzosa de las resoluciones judiciales en el marco de los reglamentos europeos. Y como ideas primarias se tiene a: la ejecución forzosa está vinculada al principio de territorialidad, que por razones de soberanía éste pueda realizar un acto de coerción. La caducidad de la acción ejecutiva son los reglamentos europeos salvo el de alimentos, que no se pronuncian al respecto. Los reglamentos europeos ni establecen ni prejuzgan las reglas de competencias nacionales sobre el procedimiento de ejecución forzosa. La documentación que debe acompañar una demanda ejecutiva es la resolución judicial de origen y el certificado previsto en los diferentes reglamentos. El despacho de ejecución de las resoluciones firmes solo podrá producirse pasado 20 días desde la firmeza de la resolución. El título podrá impugnarse según los casos exclusivamente en el estado de origen. Continuamos con la conclusión. En conclusión, nos dice que el presupuesto de la fuerza ejecutiva puede verse comprometido si una vez iniciado el procedimiento de ejecución en el estado requerido se suspendiera o limitara dicha fuerza ejecutiva en el estado de origen. También nos dice que en una suspensión de la fuerza ejecutiva en el estado de origen es requerido en el contexto del principio de la extensión de los efectos en una pauta hermenéutica útil para derivar esta suspensión. Segundo tema. Reflexiones para una propuesta en materia de concurrencia de acreedores. Artículo: Juan Luis Hernández Gasou. Autor: 1136. Datos de la película con la que se elaboró este material en inteligencia artificial. Clip to Amp Pexels. Introducción. En un sistema económico, para lograr que los recursos sean asignados a sus usos más eficientes, necesitamos que los sujetos sepan con claridad cuáles son las titularidades que le corresponden y, en el caso de adquirir algún derecho, qué mecanismos de protección a ese derecho adquirido le ofrece el ordenamiento jurídico. Con tal objetivo, el derecho debe determinar de una manera muy clara los procedimientos a seguir por una persona que desea ser considerada propietaria o detentadora de un derecho sobre un determinado bien. Solo de esa manera, cuando un objeto que sepa. En este artículo pretende analizar si los supuestos para definición de derechos adoptados por nuestras normas ante un conflicto de concurrencia de acreedores tiene una lógica interna clara y coherente, o si en caso un sistema arbitrario que no propicia una seguridad a los adquirientes, al menos en algunos supuestos. Cuerpo del resumen del tema. Supuestos hechos de
las normas de concurrencia de acreedores en nuestro Código Civil. El supuesto hecho de esta figura es la existencia de un deudor que se haya obligado a entregar un mismo bien a diversos acreedores. Como sustento de esa entrega debe existir un título que indique que el derecho que sobre ese bien se está transfiriendo. Así, podría darse una concurrencia de acreedores en la cual un acreedor reclamase la entrega del bien como propietario, otro la reclamase como usufructuario y otro como comodatario. Por lo tanto, estas normas de concurrencia son aplicables no solo a la propiedad sino a cualquier derecho que sobre bien alguno reclamen varios acreedores a un mismo deudor. Para poder solucionar este problema, generado porque varios acreedores reclaman derechos sobre un mismo bien, las normas de concurrencia establecen una serie de mecanismos en orden de importancia, que cumplidos por los acreedores determinarán como vencedor de la concurrencia al que ostente el superior de los mecanismos. Estos son los llamados mecanismos de preferencia. El artículo 1136, al regular la concurrencia de acreedores para el caso de los bienes inmuebles, establece lo siguiente: cuando el bien es inmueble y concurren diversos acreedores a quienes el mismo deudor sea obligado a entregarlo, se prefiere al acreedor de buena fe cuyo título ha sido primeramente inscrito o, en defecto de inscripción, al acreedor cuyo título sea de fecha anterior. Se prefiere, en este último caso, el título que conste de documento de fecha cierta más antigua. Por lo tanto, para determinar quién será el elegido, dicho artículo contiene el siguiente sistema de preferencias: se escogerá, por encima de todos, al acreedor cuyo título esté primeramente inscrito. En defecto de inscripción primará el acreedor que tenga fecha cierta más antigua. De no existir esta última, recién se aplicará la regla primero en el tiempo, primero en el derecho. Ahora vamos con el mapa conceptual. Como tema principal tenemos reflexiones para una propuesta en materia de concurrencia de acreedores, y como ideas primarias se tiene a la función de los mecanismos de preferencia en las normas sobre concurrencia de acreedores es la de establecer a quién entre los varios acreedores se va a elegir para el goce exclusivo del derecho reclamado. Si la función principal de la concurrencia de acreedores está frente a diversos acreedores que reclaman derechos sobre un mismo bien, en escoger al acreedor que vencerá en la concurrencia para ejercer de manera exclusiva el derecho reclamado. En atención a lo antedicho, consideramos que para poder gozar de un derecho en forma exclusiva tienen que darse las condiciones necesarias para que el resto pueda tener la información a su alcance de que tal derecho no les pertenece. De no existir tales signos, no tendríamos la posibilidad de saber quién es el titular del derecho, ni la seguridad de que adquiriría un derecho exclusivo frente a los demás. Estos signos de recognoscibilidad pretenden generar las condiciones propicias, a base de dar publicidad a los derechos de manera objetiva. Estos signos de recognoscibilidad pretenden generar las condiciones propicias, a base de dar publicidad a los derechos de manera objetiva. Continuamos con la conclusión. La posesión como signo de recognoscibilidad no nos brinda una información perfecta. Podemos imaginar una serie de situaciones en las que el poseedor no sea el titular del derecho que afirma le corresponde. Por ejemplo, los casos de todos los poseedores ilegítimos, de los legítimos inmediatos arrendatarios, usufructuarios, comodatarios, etc., que dicen ser propietarios, etc. Son múltiples las situaciones que podríamos mostrar en las que la posesión como signo de recognoscibilidad nos brinda una información equívoca. Tercer tema: los asuntos no contenciosos de competencia notarial. Artículo 26.662. Autor: Fernando Tarazona Alvarado. Datos de la película con la que se elaboró este material en inteligencia artificial. Clipchamp Pexels. Introducción. Este año se cumplen 25 años de la promulgación de la Ley N-Grados 26.662. Ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos, norma mediante la cual se otorga facultades a los notarios para que puedan conocer de manera alternativa al Poder Judicial ciertos asuntos no contenciosos, conocidos en la doctrina como de jurisdicción voluntaria. Al respecto, cabe destacar el equívoco del término jurisdicción voluntaria, en razón a no tratarse propiamente de una jurisdicción, al no existir conflicto de intereses, litigo o litis. Como señala Couture, respecto a la definición de jurisdicción, es una función pública realizada por órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución. En ese sentido, creemos que el término más adecuado para designar a este tipo de procedimientos donde no existe litis es el de asuntos no contenciosos, conforme se encuentra recogido en la Ley N-Grados 26.662. Al respecto, en la sexta jornada notarial iberoamericana desarrollada en 1988, en Acapulco, se recomendó que se incluyera en las legislaciones de los notariados iberoamericanos la denominación de procesos o procedimientos no contenciosos en sede notarial, en reemplazo del término jurisdicción voluntaria, por estimarse inadecuada. Cuerpo del resumen del tema. Legislación comparada. El notario tiene competencia para recibir documentos privados, representar a los particulares ante las autoridades administrativas en cuestiones legales,
no contenciosas e incluso en procedimientos ejecutivos judiciales, intervenir como comisario judicial en la apertura de sucesión, venta en subasta de bienes, inmuebles o muebles, formalización de inventarios y redacción o examen de cuentas o propuesta de división de un patrimonio, adopción de menores y de menores emancipados, divorcio de común acuerdo, apertura de testamento cerrado y protocolización de testamento hológrafo, contratos de matrimonio, donaciones sin desposesión real, ciertos contratos entre esposos, contratos hereditarios, contrato relativo a la renuncia anticipada de una sucesión, inventario de herencia, unión de hecho o unión libre y legalización de libros de personas jurídicas, entidades y asociaciones de comerciantes. Francia, conforme con la ley de Ventoso de 1803, el notario tiene competencia para el levantamiento de embargos o trabas, convenciones entre esposos durante la instancia de divorcio para la liquidación y partición de los bienes comunes, y la declaración de herederos a 20 intestato sin limitación por razón de parentesco. España, en el año 2015 se aprobó la Ley 15/2015, Ley de Jurisdicción Voluntaria, donde se otorga competencias a los notarios en la declaratoria de herederos, matrimonio, separación y divorcio, adveración del testamento hológrafo, procedimiento de obtención de ejecutividad del crédito, constancia del régimen económico matrimonial y competencia en expedientes sucesorios. Ecuador, en mérito a la ley reformatoria a la ley notarial 1996 y 2006. Los notarios ejercen los siguientes actos de jurisdicción voluntaria: disolución de la sociedad conyugal, extinción o subrogación del patrimonio familiar, posesión efectiva de bienes pro indiviso de los bienes del causante, divorcio por mutuo consentimiento, autorización de actos de amojonamiento y deslinde en sectores rurales, liquidación de bienes o de la sociedad conyugal, apertura y publicación de testamentos cerrados, petición de declaratoria de interdicción. Ahora vamos con el mapa conceptual. Como tema principal tenemos los asuntos no contenciosos de competencia notarial en el Perú, y como ideas primarias se tiene a la competencia notarial se estableció, como se señaló, de manera alternativa al Poder Judicial, es decir, este órgano del Estado, en razón a la buena acogida que tuvo en la ciudadanía la asignación de competencias notariales sobre dichos asuntos no contenciosos. Existen, por cierto, asuntos no contenciosos que aún no pasaron a la competencia de los notarios, las que deberían de serles otorgadas. Así, tenemos que podría otorgarse competencia a los notarios para intervenir en los siguientes asuntos no contenciosos: celebración del matrimonio civil. Todos los asuntos no contenciosos de competencia notarial requieren cumplir con los siguientes requisitos, conforme se desprende de las disposiciones generales de la Ley N. 26.662. Los asuntos no contenciosos no se inician de oficio, sino que requieren de la rogatoria por escrito de los interesados, los que pueden presentar su solicitud directamente. Continuamos con la conclusión. Si bien existe la obligación que la solicitud sea presentada por una de las personas legitimadas, debiendo el notario de verificar ello, sin embargo, no da fe de identidad ni de conocimiento del requirente, ni emite los juicios de capacidad, libertad y conocimiento, porque para declarar el derecho solicitado solo necesita evaluar los instrumentos presentados, la misma que la extiende en el acta correspondiente, salvo que dicha solicitud contenga un negocio jurídico, es decir, una declaración de voluntad, como sucede en la declaración de la unión de hecho, en cuyo caso, el notario procede a extender una escritura pública. Cuarto tema: representación sucesoria. Artículo 816 Código Civil. Autor: Eduardo Zanoni. Seguimos con la introducción. En el derecho sucesorio existen determinadas instituciones que, por su complejidad, deben ser desarrolladas legislativamente, en forma clara y minuciosa, puesto que, de lo contrario, corremos el riesgo de interpretaciones diversas y, por qué no, confusiones, lo cual redundará en mayores problemas de orden judicial. Una de estas instituciones es la representación sucesoria. Otras pueden ser la colación, la sucesión por transmisión, el derecho de habitación del cónyuge superstite, el usufructo de la tercera parte del patrimonio hereditario para el cónyuge, entre otras. Sobre ella se debe decir que ha sido regulada en nuestro código con algunas imprecisiones, aparentes contradicciones y también con algunos vacíos, de allí que el presente artículo pretende alcanzar, desde nuestro punto de vista, una visión de la representación sucesoria comprensible y de fácil manejo para los operadores del derecho. La sucesión mortis causa implica la muerte de una persona y la transmisión de sus bienes, derechos y obligaciones a sus causahabientes o sucesores. Al abrirse la sucesión de una persona se llama a aquellos que tengan vocación sucesoria. Esta convocatoria puede deberse al llamado que haga el mismo causante, aquel que con su muerte causa la sucesión a través de un acto eminentemente formal llamado testamento, o puede deberse al llamado
dado que haga la ley en defecto de testamento y en todos los supuestos contemplados en el artículo 816 del Código Civil, casos en que procede la sucesión intestada o legal. Ahora bien, cuando una persona es llamada a una sucesión y no puede o no quiere aceptar la herencia, la ley llama a sus descendientes, quienes reciben la herencia que le hubiera correspondido a su ascendiente. Cuando nos referimos a que el sucesor no puede aceptar la herencia, lo hacemos en atención a que ha premuerto al causante ha muerto antes que él o ha sido excluido de la herencia por indignidad o desheredación. Por otro lado, cuando aludimos a no querer aceptar la herencia es porque el sucesor libremente se aparta de la herencia a través de la renuncia, pues, como es sabido, no existe heredero a la fuerza, el heredero lo es porque quiere serlo, más no porque le obliguen a serlo. Cuando los descendientes son llamados a recibir la herencia de su ascendiente, que no quiere o no puede recibir la herencia, ejercen un derecho que toma el nombre de representación o, más comúnmente, representación sucesoria. La división de la herencia por representación opera por estirpe, sino por cápita. Estirpe alude al conjunto de personas que descienden de un sujeto, mientras que cápita o por cabeza alude a la herencia, la misma, que se divide en partes iguales entre los que concurren. Así, ante una sucesión en la que el causante deja 3 hijos, la herencia se dividirá en 3 partes, entonces la sucesión se ha dado por cabeza, en partes iguales. Pero si esa sucesión comprende a 2 hijos del causante que le sobreviven, y a uno tercero que ha premuerto al causante, el cual ha dejado a su vez 5 descendientes, entonces la herencia se dividirá en cápita a favor de los hijos sobrevivientes del causante, esto es, 1/3 para cada uno, y el tercio restante será para los 5 hijos del heredero premuerto, los cuales se distribuirán el tercio en partes iguales. En este último caso se dice que estos descendientes han heredado por estirpe. Con Justiniano se consagró la representación sucesoria aun cuando no era empleado todavía el término representación hasta el infinito en la línea recta descendente, mientras que, en la línea colateral, solo se reconoció a favor de los hijos de los hermanos pre-fallecido, desconociéndose ese beneficio tanto para la línea ascendente como para el cónyuge. Continuamos con el cuerpo del resumen. Naturaleza jurídica de la representación sucesoria. Según Eduardo Zanoni, el término representación surge en el medioevo, concibiendo así a la sucesión por estirpes como el ejercicio del derecho que le correspondía a los descendientes del ascendiente premuerto, los cuales eran representantes del ascendiente fallecido con anterioridad al causante ante la sucesión de este último, es decir, estos descendientes ocupaban el lugar de su ascendiente. Ahora vamos con el mapa conceptual. Como tema principal tenemos fundamento de la institución, y como ideas primarias se tiene a el derecho sucesorio y el derecho de familia se encuentran tan estrechamente ligados que puede decirse que uno termina siendo el sustento del otro. Son considerados herederos forzosos, como en la sucesión legal, en donde, sin excepción alguna, la afirmación de que quien no es pariente del causante. Ahora bien, debemos advertir que no todos los parientes tienen iguales derechos hereditarios. Sin embargo, también cabe precisar que todos ellos tienen vocación sucesoria, esto es, la posibilidad. Esto no significa que van a convertirse en sucesores, pues para ello debe hacerse una clasificación sobre la base de órdenes de parentesco. Ha quedado claro el principio de que el pariente más próximo en grado al tronco sería en este caso el causante, excluye al más remoto. Cuando utilizamos el término equidad para explicar la representación sucesoria, lo hicimos por considerar que, efectivamente, continuamos con la conclusión. En conclusión decimos que la representación sucesoria es una figura netamente familiar a través de la cual, y por consideraciones de orden ético, se pretende amparar a los familiares del causante que al encontrarse en grados distantes a él y al concurrir con otros familiares del causante con grado de parentesco más próximo que ellos, se verían perjudicados al ser excluidos de la herencia en aplicación de la regla de que el pariente más próximo en grado al causante excluye al más remoto. Entonces la representación interviene como una excepción a esa regla. Repárese en que lo que se persigue es que el patrimonio del causante no salga del entorno familiar de este, y en esa medida se exige que el representante en línea recta sea también un descendiente del causante, y en línea colateral sea un sobrino del causante. Por lo tanto, si estuviéramos ante la hipótesis de una convocatoria de herederos voluntarios. Quinto tema. Procesos únicos de ejecución. Artículo 690. Autor, Óscar Cristóbal Quispe. Seguimos con la introducción. Los procesos únicos de ejecución, como los denomina ahora nuestro ordenamiento procesal civil, siempre han tenido la finalidad de hacer efectiva la ejecución de las obligaciones incumplidas por parte del deudor, pero siempre y cuando dichas obligaciones incumplidas estén acreditadas con medios probatorios, idóneos y pertinentes. Los procesos únicos de ejecución en su ancestral origen se remonta al derecho romano, fundamentalmente, y lo más antiguo lo encontramos en la Ley de las 12 Tablas y específicamente en la tabla tercera se halla esta institución procesal bajo la denominación del rebus creditis. Según la orientación del diseño de su texto, el cumplimiento de la obligación tenía vigencia en los casos que existiese deudas confesadas o que provinieran de una condena. En este supuesto, el deudor tenía que cumplir con ejecutar la obligación dentro del plazo de 30 días y en los casos de incumplimiento, el deudor quedaba a merced del acreedor, quien lo sometía
sometía a manera de esclavitud a su servicio, incluso podía disponer de su vida y en este caso si existían varios acreedores el cuerpo era repartido en pedazos entre todos ellos. Esta es la época en la cual la deuda era auténticamente personal, época que fue modificada como consecuencia del movimiento reivindicatorio en el siglo V AC, que dio lugar a la ley Papiria, según la cual las deudas dejan de ser personales y se convierten en deudas recaídas sobre el patrimonio del deudor. Se trata de la aparición de la connotación social no hay prisión por deudas. Esta conducta de la sociedad contemporánea respecto a los créditos y las deudas es común en el derecho civil contemporáneo. Continuamos con el cuerpo del resumen. Los procesos únicos de ejecución en el Código Procesal Civil de 1993. Etimológicamente, procesos de ejecución derivan de los términos latinos. Procesos executivus, términos usados en la época del medioevo cuyo significado de ese entonces, como ahora, califica a los procesos únicos de ejecución como aquellos procesos breves y ligeros en la medida que calificada la demanda por el juez se dicta la orden de pago inmediato, orden contenida en el mandato ejecutivo o de ejecución según el caso, bajo apercibimiento de la ejecución forzada. Finalidad. El proceso único de ejecución es un proceso autónomo que tiene la finalidad del ejercicio de la voluntad concreta e inmediata de la ley, traducida en el cumplimiento del pago, es decir, que la obligación satisfaga los intereses del acreedor. Situación que se traduce en el mandato ejecutivo, que es la orden de pago, dentro del término judicial perentorio y legal. Los procesos únicos de ejecución están ubicados en nuestro ordenamiento procesal en el título V, en sus capítulos I, 2, 3 y 4 entre sus artículos 688 y 724 del CPC, asumiendo las modificatorias de los procesos de ejecución tal como lo señala el artículo 688 del CPC. Solamente se promueven procesos únicos de ejecución si existieran títulos ejecutivos de naturaleza judicial como títulos de naturaleza extrajudicial. Título ejecutivo es el documento que a decir del que justifica la cognición sumaria y limitada que informa al juez el problema que recoge el título. De esta manera también se puede decir que título ejecutivo es el documento que contiene en sí la declaración o reconocimiento de una obligación cierta, exigible y verdadera a su cargo. 1. Requisitos del título ejecutivo. El título ejecutivo para los efectos de su mérito ejecutivo debe cumplir con los siguientes requisitos. A. Acreedor legítimo es la persona acreedora, titular del derecho de la obligación, por lo tanto es quien tiene capacidad para interponer la acción ejecutiva, ya sea porque con ella se pactó la obligación o un tercero que asume la titularidad como consecuencia del endoso, por ejemplo, o porque adquiere la titularidad por la cesión de derechos. Deudor legítimo es el sujeto pasivo de la relación obligacional, es la persona que debe pagar ya sea porque asumió la obligación directamente o, tal vez, como consecuencia de la sucesión hereditaria. C. Obligación exigible. El título ejecutivo contiene la obligación que para que proceda la acción ejecutiva tiene que ver con el tiempo, el lugar y el modo del cumplimiento de la obligación, incluso con la prescripción extintiva. El tiempo se relaciona con la fecha del vencimiento del plazo para cumplir con la obligación y de esta manera la acción ejecutiva es procedente, siempre y cuando la fecha del cumplimiento de la obligación se haya vencido. El lugar. El cumplimiento de las obligaciones es en el lugar donde se ha pactado en el convenio y jamás en un lugar distinto, salvo casos en los que puede invocarse el derecho de juez natural. Procesos de ejecución. El modo resulta de las estipulaciones que se hayan consignado en el contrato que generó la obligación, es decir, la forma y manera como debe cumplirse, pues si se fijó que la prestación era en especie, el cumplimiento de la obligación será en especie, por lo tanto el acreedor no podrá exigir el pago en dinero, por ejemplo, todo como lo previene el artículo 1132 del Código Civil, de suma líquida. Se trata de una deuda contraída en dinero o en especie. Se dice que la deuda es líquida cuando la cantidad está expresada en el título, con el cual debe recaudarse la demanda ejecutiva, tal como puede suceder en el caso de una letra de cambio donde aparece que la obligación es por la suma de 5.000.00 nuevos soles. Se dice que es liquidable cuando el título acredita que dicha obligación se hace líquida por una simple operación aritmética, como sucede con la liquidación de los intereses que como frutos civiles se liquidan según el tiempo transcurrido. Dos clases de títulos ejecutivos. De conformidad con el artículo 608 del CPC, los títulos ejecutivos son de naturaleza judicial y de naturaleza extrajudicial. Genéricamente son los siguientes: A. Las resoluciones judiciales firmes. B. Los laudos arbitrales firmes. C. Las actas de conciliación de acuerdo a ley. De los títulos valores que confieran la acción cambiaria, debidamente protestados o con la constancia de la formalidad sustitutoria del protesto respectivo, o en su caso con prescindencia de dicho protesto, o constancias conforme a lo previsto en la ley de la materia. La constancia de inscripción y titularidad expedida por la institución de compensación y liquidación de valores, en el caso de valores representados por anotación en cuenta por los derechos que den lugar al ejercicio de la acción cambiaria, conforme a lo previsto en la ley de la materia. F. La prueba anticipada que contiene un documento privado reconocido.
la copia certificada de la prueba anticipada que contiene una absolución de posiciones expresa o ficta. H. El documento privado que contenga transacción extrajudicial. El documento impago de la renta por arrendamiento, siempre que se acredite la relación contractual. J. El testimonio de una escritura pública. K. Cualquier otro título que la ley le dé mérito ejecutivo. Ahora vamos con el mapa conceptual. Como tema principal tenemos contradicción del mandato ejecutivo, y como ideas primarias se tiene a, en este caso, quien apela por su propio derecho es el ejecutado porque no está de acuerdo con el mandato ejecutivo. El artículo 697 del Código Adjetivo precisaba con muy buen sentido lógico que la apelación, esta decisión normativa, como se puede advertir, disminuye el derecho del ejecutado porque si se apela no se toma en cuenta el contenido del documento. Esta decisión normativa, como se puede advertir, disminuye el derecho del ejecutado porque si se apela no se toma en cuenta el contenido del documento. La contradicción es la oposición y el cuestionamiento al cumplimiento del mandato ejecutivo dictado por el juez. Esto quiere decir que la contradicción es la defensa y al mismo tiempo un ataque contra dicha resolución por parte del ejecutado. Continuamos con la colusión. En conclusión, este caso la apelación se supedita a las formalidades a que se contrae la ley, pero de acuerdo a la misma norma la apelación es sin efecto suspensivo, puesto que dicho ejecutado, al no estar de acuerdo con el mandato ejecutivo, la ley le faculta interponer, en vez de recurso de apelación, la interposición del recurso de contradicción contra dicho mandato. El artículo 697 del Código Adjetivo precisaba con muy buen sentido lógico que la apelación era, como lo es ahora, sin efecto suspensivo y el apelante solo podría fundar su derecho en la falta de los requisitos formales del título. Esta decisión normativa, como se puede advertir, disminuye el derecho del ejecutado porque si se apela no se toma en cuenta el contenido del documento. ¿Qué es lo que puede ocurrir si el juez, al calificar la demanda, no analizó debidamente el título como para establecer la legitimidad de obrar o el interés que como condiciones de la acción no podrían estar acertadamente claros?